Les invito a leer en el capítulo 1 del libro Habacuc. Así dice la palabra del Señor. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Yo quisiera que en este día usted pudiera salir de este lugar con esperanza en su corazón, al comprender que Dios es soberano y que Él guía la historia de acuerdo a su plan de amor. Que hoy se llene de esperanza. Habacuc quiere decir el que abraza, no en el sentido romántico, sino más bien el que consuela. Y este libro de Habacuc es un libro de mucho consuelo. El consuelo posiblemente es el problema más penoso con el que tienen que enfrentarse los seres humanos, porque uno se enfrenta continuamente a la siguiente interrogante: ¿por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas? Yo no conozco una pregunta más actual e importante que esta. ¿Por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas? El profeta Habacuc tuvo que lidiar con el problema que todos lidiamos, pero al fin Dios lo consoló y él pudo comprender que Dios es soberano en la historia y que Dios tiene un plan de amor y que Dios ama al mundo. Y él pudo transformarse así en un consolador para su pueblo. Y se cumple lo que dice su nombre, y él pudo abrazar a su pueblo en su sufrimiento y traer consuelo. Es el mismo problema con el cual hoy nos enfrentamos. Nosotros, al poder observar nuestro mundo, lo que sucede hoy en nuestro mundo, seguramente surge en nosotros la pregunta: ¿por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas? El profeta Habacuc vivió en el año 605, más o menos antes de Jesucristo. 18 años después, en el 587 antes de Cristo, Babilonia invade Judá. Y el tiempo que él vivió es muy parecido a nuestro tiempo. Vivió un tiempo en que su nación había caído en una corrupción tremenda, mucha aflicción. La nación de él y la tierra entera estaba llena de violencia, de odio y de maldad. Su aflicción se refleja en el texto que hemos leído. Cuando nosotros leemos estos textos, nos suena algo como actual. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. He aquí el gran problema de la oración no contestada. Como él era un hombre de Dios y él sabía lo que tenía que hacer, él entonces presenta su queja ante Dios.
Pero el profeta dice, Señor, ¿cuánto tiempo tengo que seguir con esto, clamando a ti de este modo? No haces nada. A ti pareciera que no te interesa la situación. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar una respuesta? ¿Le ha sentido a usted esta queja? ¿Alguna vez usted se ha sentido que no comprende por qué Dios permite ciertas cosas? Y por más que usted busca la explicación, no la encuentra. Yo cuando miraba la pantalla de la televisión y veía las tropas rusas invadiendo Ucrania, cuando miraba ese video que se viralizó con esa pequeñita que cantaba con lágrimas en sus ojos, diciendo que los niños ya no podían salir, que las calles estaban desiertas, que la gente lloraba y no había esperanza, cuando mostraban las ciudades cómo eran originalmente y después cómo quedaban producto de los bombardeos, en mí se producía una pregunta, y tal vez en usted también: ¿será que Dios aún tiene el control de este mundo? ¿No se le habrá escapado de las manos al Señor la historia? Cuando tal vez observa usted su propia vida y no ve respuestas, sino que todo va peor, usted tal vez se pregunta: Señor, ¿estás presente? ¿Te interesa mi historia? Cuando ve las pantallas de la televisión, dice: Señor, ¿te interesa el mundo? ¿Cómo evitar el debilitamiento de la fe al ver todo lo que ocurre hoy? ¿Estará Dios muerto, como dijo el filósofo? ¿O será Dios una invención de nuestra conciencia para enfrentar la realidad inminente de la muerte, como dijo el psicoanalista? Este es el gran conflicto de este libro, que es uno de los libros que trae mayor consolación a los seres humanos, Habacuc. Usted va a salir de este día con esperanza al comprender que Dios es soberano y que Dios dirige la historia en su plan de amor. Alabado sea Jesucristo. Dios le responde a Habacuc. Verso 5 dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. El Señor Jesucristo también muchas veces dijo: miren las señales de los tiempos. Miren. Y acá el Señor le dice a Habacuc: mirad las naciones y ved la obra que yo voy a hacer, que aunque te la cuenten no la vas a creer. En otras palabras, el Señor le dice a Habacuc: he estado contestando tus oraciones, me acusas de guardar silencio, pero no he permanecido callado. Es solo que no reconoces mi respuesta, porque te he estado contestando, pero mi respuesta es tan diferente de lo que esperas que no eres capaz de reconocerla o creerla cuando te respondo. Tal vez el Señor también en su propia vida le ha estado respondiendo, pero usted espera otra cosa. ¿Y qué le responde el Señor a Habacuc? Le dice: porque he aquí que levanto a los caldeos. Verso 6.
¿Quiénes eran los caldeos? Los caldeos, también llamados babilonios. Los babilonios fueron un tremendo imperio, pero en ese tiempo el imperio floreciente eran los asirios, cuya capital era Nínive. Pero Dios empezó a levantar a otro imperio. Y este imperio, dice el Señor, que yo lo levanto para castigar a Judá. Lo levanto para llevar a Judá a un extremo. Estos babilonios se levantaron y el año 587 a.C., cual Rusia invaden Judá. Imagínense lo perplejo de este profeta con esta respuesta. El Señor le dice, te he estado respondiendo. Te he estado respondiendo. Lo que pasa es que la respuesta que tú esperas es diferente. Es como si Dios le dijera a usted, Ucrania está en maldad, por lo tanto yo levanto a Rusia para que la invada. ¿Podría creer usted eso? Nos dirían que estamos locos. Nos dirían que para nada sería popular. No estoy diciendo que sea así, para que no vayan a decir después. Estoy diciendo solamente que el Señor le responde a él, le dice, mira, yo voy a curar. Yo estoy detrás de esto, dice. El Señor le dice, yo estoy detrás de la historia. Yo estoy moviendo la historia, le dice el Señor. Quiero que abras tus ojos y veas las naciones, yo estoy moviendo la historia. Pero Habacuc dice, ¿cómo es posible que Dios resuelva el problema original creando un problema peor, mayor? ¿Cómo Dios? Y esto es lo que nos preocupa al pensar nosotros en la historia. El gran problema del mal en el mundo. ¿Cómo Dios va a permitir? ¿O cómo Dios va a resolver el problema de Judá levantando un imperio aún más sanguinario? El motivo por el cual se debilita la fe en nosotros es por la aparente inactividad de Dios, ya sea en el mundo o en nuestras vidas. Sentimos que Dios no responde. Sentimos que estamos abandonados a la suerte de los gobernantes de este mundo, como si ellos tuvieran la última palabra. Sentimos que nuestras vidas están sin rumbo, porque lo que aparece frente a la fe es esa aparente inactividad de Dios en la vida. Este es el problema que afligió a Habacuc. Se sintió intrigado, Dios le habla y le responde, pero él dice, pero aún no te puedo entender, no te puedo entender. ¿Cómo voy a entender lo que me estás diciendo? Entonces Habacuc toma una distancia y dice, después de que el Señor le habla a los caldeos, que son un pueblo terrible, que va a destrozar todo, entonces Habacuc, que conocía a su Dios, en el verso 12 dice lo siguiente, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y después dice, no moriremos. ¿Qué es lo que hace Habacuc frente a su falta de entendimiento por lo que Dios está haciendo en su vida, en su pueblo o en el mundo? Lo primero que él dice, ¿no eres tú desde el principio? Reconoce que Dios
es el Dios eterno. Reconoce que Dios estuvo antes de la historia y después de la historia estará. Reconoce que Dios inventó Él el tiempo y que Dios está dentro y fuera del tiempo. Eso es lo primero que Él reconoce. Porque hay que pensar por qué Él llega a la conclusión, no moriremos, no nos va a ir mal. Porque Él reconoce primero que Dios es un Dios eterno. Segundo, Él dice, oh Jehová Dios mío. Este Jehová es el yo soy, el que soy, el nombre que se le reveló a Moisés. ¿Quién reconoce con eso el profeta? Que Dios no ha muerto, que Dios está presente en la historia. Primero, que Dios es el Dios eterno. Segundo, que siendo el Dios eterno no se fue lejos, no le dio cuerda al mundo y se alejó y nos dejó a nosotros a la suerte de los gobernantes. No, Él dice, yo soy el que soy, yo estoy presente en la historia. Y por último Él dice, Dios mío, santo mío. La santidad es esa cualidad del carácter de nuestro Dios que lo hace fiable, que lo hace verdadero, que lo hace una persona íntegra, consistente consigo mismo. No es alguien que pretenda ni engañe, Él siempre es igual. Él dice, Dios es eterno. Él maneja la historia. Pero además Dios está presente en la historia. Es el yo soy. Pero además de estar presente en la historia, es un Dios que cumple su palabra. Santo mío. Y por eso Él dice, no moriremos. Y Dios cumplirá su palabra y su plan de amor. El Señor levantó un hombre, Abraham, y levantó un pueblo. Y de ese pueblo vino el Salvador del mundo, el Mesías. Cuando se cumplió el tiempo de la historia, y Él movió la historia para que se cumpliera el tiempo, y envió a Jesucristo, su Hijo, a salvar al mundo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros en medio de la guerra de Rusia con Ucrania. Dios está en el mundo. Dios no ha dejado este mundo. Yo estaré con usted hasta el fin de los tiempos. La palabra del Señor, dice el apóstol, si Dios no escatimó ni siquiera a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? ¿Usted cree que si Dios envió a su propio Hijo Jesucristo al mundo a morir, dejará esta mano, esta tierra, la suerte de esta tierra en las manos de dos gobernantes? No, Dios es soberano y Dios lleva la historia de acuerdo a su plan de amor. El Señor dijo, estad atento y mirad, porque cuando la higuera ya veas que sus frutos están maduros, el regreso mío está cercano. Alabado sea Jesucristo. No moriremos, porque tú hiciste un pacto con Abraham y tú prometiste que de ti vendría el Mesías. Por lo tanto, este pueblo no puede ser destruido. Y el Señor hizo un pacto contigo y conmigo. Y Él dijo, aunque el mundo esté lleno de tinieblas, ustedes tendrán luz. Luz. Bienaventurado el que habita el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Alabado sea Jesucristo. Dios está presente. Gloria al Señor. Entonces Él concluye y dice en el verso 12, la parte B dice, oh Jehová,
para juicio lo pusiste, y tú, oh roca mía, lo fundaste para castigar. O sea, él dice, bueno, si Dios es un Dios eterno, si está presente, y Él cumple sus promesas, por lo tanto Dios no va a terminar destruyendo a su pueblo. Entonces levantó los caldeos para algo. Ahora entiendo, dice él, has levantado los caldeos. O sea, esta es tu manera de despertar a tu pueblo de su insensatez, de su terrible error de apartarse de ti. Ellos creen que pueden vivir sin ti, a pesar de los muchos profetas que le has enviado, a pesar de las muchas bendiciones que le has enviado, ellos siguen creyendo que pueden vivir sin ti. El Señor Jesucristo dijo que en el final de los tiempos habrá pestes. Llevamos 2 años con esta pandemia. Habrá guerras. Y tenemos esta nueva y terrible guerra. Pero además dijo, habrá rumores de guerra. Y tenemos los rumores de una posible guerra nuclear. Pero agregó, es necesario que pase todo eso. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque el Señor ama al ser humano. A veces usted se pregunta por qué yo tengo que tocar fondo, por qué me va mal, por qué parece que Dios no me respondiera. Y sigo, y cuando Dios me responde dice, van a venir los caldeos ahora. O sea, viene una peor. Dios le responde, le dice, el mundo está negro. Y le dice, se va a poner más negro. Se va a poner más oscuro. Y este mundo, de acuerdo a la Escritura, se va a poner más oscuro. Cuando uno comprende, como decía este predicador, que somos los seres humanos como los perros, que a no ser que se nos dé vuelta no miramos nunca hacia arriba. Dios necesita de alguna forma llevarnos a un punto límite en nuestras vidas. Occidente está totalmente apartado de Dios. El continente que enviaba los misioneros hoy día está recibiendo los misioneros desde África. Totalmente apartado de Dios. ¿Y qué hace Dios en su amor cuando alguien está totalmente apartado de Él? Lo tiene que llevar a una situación límite. Porque Dios respeta el libre albedrío. Dios no va a pasar por alto tu libertad. Pero sí Dios te puede llevar a un estado en el cual puedas decidir con libertad. Y Dios tanto ama al ser humano y entiende que Él no puede decidir en libertad debido a la cantidad enorme de ilusiones que tiene en su cabeza, debido a la cantidad enorme de ídolos que tiene en su cabeza, porque aún sigue creyendo que el sentido de la vida es tener casa propia, es tener una gran cuenta corriente o muchos títulos, o una familia maravillosa. Aún el ser humano sigue creyendo eso. Y no es que sea malo. El problema que debes comprender algo, que así como nuestra hermana Teresita, a todos nos va a llegar el día en que tengamos que presentarnos delante de nuestro Creador. Y ahí no llevaremos nada. Dios necesita llevar al hombre, llevar al mundo a un punto límite, un estado límite en que uno queda desnudo, en que uno queda sin ningún ídolo. Es como cuando a ti te dicen, tienes una enfermedad terminal, incurable, y te quedan 2 meses de vida. Esa es una situación límite.
¿Tú crees que una persona cuando recibe esa noticia se preocupa a dónde va a ir a veranear? ¿Se preocupa si el gimnasio le va a bajar el precio o no? ¿Se preocupa cuánto tiene en la cuenta corriente? ¿Se preocupa si va a terminar o no la carrera universitaria? Cuando yo escucho las posibilidades de una guerra nuclear, ¿sabes qué sensación me queda a mí? Que no hay nada que tenga sentido. Nada. ¿Tú sabes que una guerra nuclear hoy día destrozaría toda la humanidad, aunque fuera en Europa? Algunos dicen, no vaya a Europa porque allá está el peligro. No entienden lo que es una guerra nuclear. Una guerra nuclear, las puras cenizas oscurecerían el planeta y entraría una nueva era glacial y moriría todo ser viviente. Esa es una situación límite en que el ser humano tiene que preguntarse y tiene que decir a quién acudo en esto, cuando todos los cimientos de la vida se mueven, cuando ya nada importa. Eso es lo que debemos comprender, que Dios ama al mundo y Dios conduce la historia para que el hombre pueda decidir en libertad, para que ya sin ninguna ilusión falsa pueda decidir. Y te digo algo, la mayoría de las personas en una situación límite deciden por Jesucristo y se salvan. Piensa tú cuando llegaste a Jesucristo. Yo llegué en una situación límite, no me interesaba nada. Yo no era un drogadicto, pertenecía a una familia de clase media, había estado en un buen colegio. No tenía grandes problemas. El gran problema de mi vida es que no tenía ningún sentido para vivir. No le encontraba sentido a nada, a nada, a nada. ¿Y sabe lo que hizo eso? Me empezó a llevar a buscar a Dios. Y cuando me hablaron de Jesucristo, yo ya estaba preparado, porque Dios me había llevado a una situación límite. Y cuando conocí al Señor, el Señor me dio todo lo que anhelaba mi corazón. Alabado sea Jesucristo. Dios nos ama y Dios está llevando a este mundo y a nuestras vidas muchas veces a situaciones límites. ¿Sabes que yo no hacía mi devocional todas las mañanas durante mucho tiempo que yo conocí a Jesucristo? No lo hacía. Fue el sufrimiento, las frustraciones, las que hoy día no me permiten comenzar el día sin primero presentarme al Señor. Y muchos de ustedes no lo hacen. Muchos de ustedes no leen la Biblia diario ni oran. Quiero decirte algo, Dios te ama y Dios te va a llevar a una situación límite de frustraciones y sufrimiento hasta que tú comprendas. Y eso te va a ayudar a llegar a la salvación, porque Dios nos ama. Habacuc dijo, ahora sí que tengo un problema, porque tú eres de limpio mano, de ojos limpios, no permites la justicia. Y ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 1. Y tú, sin embargo, ahora levantas a un pueblo, los caldeos. Dice, ¿cómo puede ser que los impíos puedan destruir a los que son menos impíos que ellos? ¿Cómo puede ser eso? Dios le responde a este profeta y le dice, mira, no te preocupes tanto por lo que está pasando en medio. Acuérdate de mi plan de amor. Él le dice, sobre mi guarda estaré, dice el Señor. En el verso 2 dice el profeta, dice, sobre mi guarda estaré y sobre las fortalezas afirmaré el pie.
y vejaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Verso 2. Porque ahora el Señor le había respondido, pero él no podía comprender cómo Dios iba a hacer esto con un pueblo más impío. El Señor le dice, verso 3, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué está diciendo? Habacuc, tú no comprendes mis medios, mis formas, pero tú sabes que yo soy el Dios eterno. Tú sabes que soy el Dios presente en la historia. Y tú sabes que soy santo. Y que yo cumplo mis promesas. Y que yo dije a Abraham, te amaré con amor eterno. Usted sabe que Dios es así. Y que Dios dijo, yo te voy a amar. Yo di a mi hijo por ti. Por lo tanto, no comprende lo que está ocurriendo hoy. Pero no te preocupes, la visión llegará. Tardará, pero llegará, espérala. Espérala, porque mi bendición va a llegar. El fruto de mi plan de amor va a llegar sobre esta tierra. El Señor dijo que bajaría a este mundo y por fin habría justicia y paz. Y nunca más, dice, se entrenarán para la guerra. Alabado sea Jesucristo. Nunca más. Dice que sus armas las cambiarán por herramientas para trabajar. Es la promesa de Jesucristo. Él dijo que nosotros vamos a heredar esta tierra. Esta tierra es de Jesucristo, no la van a destruir estos gobernantes. Entonces le dice a Habacuc, no te fijes tanto en lo que está ocurriendo hoy. Fíjate en que yo voy a cumplir mi misión. La visión va a tardar, pero va a llegar. Y continúa el Señor y dice, he aquí, verso 4, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc, existen dos formas, dos actitudes solamente de enfrentar la vida. O tú enfrentas la vida con la fe en Dios y en sus promesas. La fe es la confianza en Dios y en sus promesas. Lo que Él dijo para su pueblo, para los que le siguen, para los que le sirven. O tú sigues con tu fe en eso, o si tu alma no es recta, se va a enorgullecer, dijo. O sea, se va a basar en su razón, en sus propias opiniones, y su fe se va a enfriar y se va a desesperar. Pero el justo por su fe vivirá. O sea, el justo va a tener vida si sigue confiando en el Dios eterno, el Dios presente, el Dios santo. Alabado sea Jesucristo. Ortega y Gasset decía, todo ser humano, o casi todo ser humano, pasa por 3 etapas en su vida. La primera es la etapa del revolucionario. ¿Les parece conocido? El revolucionario. Es esa etapa cuando el ser humano está lleno de causa y de ideales. Y él quiere cambiar el mundo. Y quiere mejorar las cosas y cree que se pueden cambiar. Pero luego, producto de las decepciones, producto de que las cosas no se dan como él esperaba, etcétera, viene la segunda época de la vida que Ortega y Gasset le llama la época de la razón. Y se empieza todo a razonar.
Ya no hay causa. Ya no se quiere cambiar el mundo. Ya no se cree en un final feliz. Ya todo se razona. El alma que no es recta se enorgullece, deja la causa de su corazón. Ya no cree, ya no le habla a nadie de Cristo porque ya no ve a Cristo en la vida. Ya no ve que valga la pena hablar de Cristo, porque Cristo está ausente. Y por último, Ortega Gasset dice, y la última de las etapas es la etapa mística. Mística. Y la etapa mística es cuando uno se pone religioso. Religioso. De revolucionario a religioso, pasando por la razón. De revolucionario, el justo por la fe vivirá y volverá a ser revolucionario. Y no pasará a ser un místico religioso. Seguirá creyendo que Dios va a cambiar el mundo. Seguirá creyendo que Jesucristo se levantó de los muertos y tiene poder hoy día. Seguirá entregándose a Jesucristo y no se enredará en las cosas de este mundo. No se enredará, porque Él sabe que este mundo va a pasar y que lo importante es el mundo que viene, el mundo de mi Cristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Y por último, el capítulo 3 termina el profeta consolado por Dios, porque él no comprendía por qué Dios no respondía. El Señor le dice, yo estoy respondiendo. Ahora yo no entiendo tus respuestas, pero sé que tú eres eterno, que estás presente, que eres santo. Por lo tanto, tienes buenas intenciones y estás presente actuando, aunque yo no comprendo. Y yo tomo la decisión de vivir por la fe, confiando en tus promesas, confiando en tu promesa, en la visión que aunque tarde la voy a esperar y voy a seguir trabajando por esa visión. Entonces el profeta dice, verso 2 del capítulo 3, la oración de Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Qué es lo que dice el profeta? Señor, o sea que hay esperanza, o sea que hay un mensaje bueno para el mundo. A pesar de lo oscuro que está el mundo, hay un mensaje de esperanza. Por eso, Señor, haz nuevamente viva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer en medio de la historia. El profeta ahora está creyendo, está consolado. Y él se da cuenta que Dios es soberano, y que Él guía la historia en un plan de amor. El Señor dijo, les voy a decir esto antes que suceda, para que cuando suceda, sepan que se los dije. El Señor dijo que el mundo se va a poner oscuro y muy oscuro. Pero en el momento más oscuro Él dijo, yo regresaré al mundo. Alabado sea Jesucristo. Por eso que el profeta dice, avívate, aviva. Y yo quiero hablar a todos los revolucionarios de corazón. No pierdan la causa de Jesucristo. No pierdan el mensaje de Jesucristo. Salgamos al mundo a hablar de que Jesucristo es el Señor de la historia. Y que Jesucristo transformará este mundo. Y que este mundo no está en las manos de estos hombres, sino que el Señor guía la historia para que muchos se conviertan a Él. Porque Dios quiere traer un gran avivamiento sobre Europa. Pero no va a suceder si el hombre primero no es puesto en un estado límite. Mientras usted no sufre, no ora. Pero
Así que a cesante va a orar todos los días. Somos así los seres humanos. Y termina el profeta, verso 17 del capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, Señor, aunque el mundo se ponga más oscuro, aunque falle la economía, aunque todo pareciera venirse abajo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y mis alturas me hace andar. Alabado sea Jesucristo. Tú te puedes llenar de esperanza si lees las Escrituras y lees el final feliz, porque hay un final feliz para los que creen y confían en Jesucristo. Volvamos a recobrar la causa. Volvamos a ser testigos de Jesucristo. Volvamos a contarle al mundo de que hay esperanza, de que si Dios entregó a Jesucristo por mí y por ti, a su propio Hijo, ¿cómo no va a defender esta tierra y va a defender nuestra vida? Dios no lo hizo para perder tiempo. Dios te ama. Y tú puedes estar en una situación límite. No sabes qué hacer. Es hora que decidas entregarte a Jesucristo. Quiero contarte algo sobre nuestra hermana Teresita. Nuestra hermana Teresita siempre fue fiel en esta comunidad. Usted la veía, ¿cierto? Yo le decía a la reina Isabel, se parecía, o a Margaret Thatcher. Decía, ¿cómo está su majestad? La saludaba, llegaba. Pero ¿sabes tú que con la pandemia nuestra hermana Teresita se debilitó en la fe? ¿Y sabes tú que ella con 84 años de edad había tomado la decisión de apartarse del Señor? El año pasado. Había tomado la decisión de apartarse de Dios. Y lo que voy a decir ahora, a lo mejor usted dirá, ¿pero cómo? Pero Dios en su amor permitió que ella se enfermara gravemente. Y esa enfermedad la llevó a recapacitar. Y hoy día nosotros damos gracias a nuestro Dios porque ella partió con Jesucristo. O sea, si usted es viejito y quiere apartarse del Señor, es probable que Dios le envíe una gran enfermedad y va a volver acá de nuevo. Porque Dios lo ama. Dios le ama. Y Dios nos va a llevar a situaciones límite para que nosotros podamos entregarnos a Él y tener la vida abundante que Él quiere darnos. Alabado sea Jesucristo. Hay rumores de guerra, de una guerra nuclear. Piensa tú, ¿a qué vas a echar mano? ¿A tu trabajo? ¿A tu profesión? ¿A tu familia? El justo por la fe vivirá. Y creeremos que el fin que Dios ha dicho se va a cumplir. Aunque se ponga muy negro, Dios va a cumplir su palabra. Por lo tanto, nosotros podemos salir, dice, con todo yo me alegraré en el Señor, porque Él es mi fortaleza. Aviva tu obra, Señor. Yo voy a contar a Jesucristo, voy a hablar de Él. Yo me alegro en Él porque yo sé que Él está actuando y sé que Él lo hace por amor. Y serán miles, millones los que se van a convertir a Jesucristo.
los que se volverán a Cristo, al entender que no hay más salida que Jesucristo. Le invito a ponernos en pie, oremos al Señor.